Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con el pastor Javier Castro. Estamos hablando de nuestras emociones, tenerlas en reposo. Estábamos hablando de Marta y María, que obviamente pues son dos polos opuestos, dos actitudes diferentes. Y vemos como la actitud de María finalmente, estando con emociones en reposo, alcanzó la sabiduría, porque la sabiduría le estaba hablando. Ella no se dejó distraer por una irrupción ahí de enojo, de afán, de frustración de Marta. Ella se mantuvo tranquila. No se turbó como la otra. ¿Verdad? Y vemos ahí lo que es la sabiduría. Porque Jesús le dice algo muy importante a Marta. Tú no has notado nada, que el mejor lugar no era en la cocina. María escogió el mejor lugar. Sí, amén. Y es ahí donde a veces, por estar tratando de hacer obras, nos perdemos de estar en el lugar correcto. Porque el afán te distrae tanto que no ves lo que está pasando. El afán es, vamos a decir, una forma alta de egocentrismo. Donde estamos tan preocupados por lo que somos y lo que tenemos que hacer, que nos olvidamos de los demás. Porque finalmente Marta vino a tratar de sacar unos galardones, ¿no? ¿No ves todo lo que estoy haciendo? Y no me hacen caso. Ni reconocimiento recibió de parte de Jesús. Jesús le dijo, Marta, estás mal. No estoy en tus obras. Exacto. No estoy en tus acciones. Sí. Y entonces te pierdes la bendición que María está recibiendo. Sí. Acabas de tocar algo interesante en relación al afán, que es un acto de orgullo. Es un acto de salir por ti, de salvarte a ti mismo. Porque Marta está pensando precisamente eso. Tengo que hacer una obra para salvarme a mí mismo, y porque Jesús, tú necesitas que yo haga algo por ti. Y la efectividad en el cristianismo no es lo que yo hago por ti, sino lo que Jesús ya hizo por nosotros hace 2000 años. Exacto. O sea, Jesús viene a operar en nosotros, y el religioso piensa que con obras, como lo leíamos en el capítulo anterior de este programa, donde dice que se dicen ser judíos, pero realmente no lo son. Entonces, esto producen obras que Dios no avala. Claro. Hay una palabra que dice en 1 Juan capítulo 2, creo que por ahí el 20 o 22, dice, el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Entonces es contraproducente, ¿va? En Juan capítulo 14 llega Jesús con los discípulos después de haber resucitado, y entonces le dice, muéstranos al Padre, ¿verdad? Y le dijo Tomás, y Jesús dice, oye, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocen. Sí, claro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué contradicción de los judíos en el tiempo de Jesús, que reconocían y adoraban al Padre, pero rechazaban al Hijo? Y es contundente la palabra, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces, el judío, Pablo después llega y Pablo dice, el judío en el libro de Romanos no es en el exterior, sino en el interior, en la circuncisión del corazón. Sí. Entonces, verdaderamente el judío es el que produce las obras de Jesús. Y vemos algo interesante, que María también está siendo probada,
Dice aquí en el capítulo 3, que seguimos leyendo de Apocalipsis, Sí. verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, creo que en este tiempo pues va muy acorde a los tiempos que estamos viendo, el hecho de las guerras y todo. ¿Qué nos toca hacer? Es guardar la palabra de la paciencia, porque dice, porque yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Me llama mucho estas frases, que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, está hablando acerca de resistencia. Entonces, paciencia y resistencia es lo que se necesita en este tiempo. Dice la palabra de Dios en Corintios, que la obra de cada uno va a ser probada. Sí. Que cada uno vea cómo está sobreedificando. Que algunos hicieron obras con heno, ¿verdad? Con madera, o sea, diferentes materiales, ¿verdad? Pero que la obra de cada uno va a ser probada y al final las obras de la carne o las obras religiosas van a ser quemadas. La prueba. Y que así es. Y que lo que va a perdurar pues es la paciencia, es la fe, es el amor. Y eso es, creo que lo que debemos de estarnos enfocando, sí. en estar guardando la palabra, ser pacientes. La paciencia es similar a la palabra longanimidad, similar. La palabra longanimidad da a entender que es venciendo para vencer, si puedo usar esas terminologías. Sí. Longanimidad habla acerca de vencer en medio de las dificultades. Exacto. En medio de los problemas, ser paciente. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ya vamos encontrando varios recursos que debemos de tener para que nuestras emociones estén en paz, estén bajo la gloria de Dios, controlados por el Espíritu Santo, la paciencia, el amor y la fe. Amén. Sí. Son cosas tan importantes y que son tal vez las más difíciles de encontrar. Sí. Porque puedes encontrar bondad, mansedumbre, pero fe, amor y paciencia, sí, en este mundo es muy difícil. Podemos ver bondad, ¿por qué? Pues porque la gente se siente bien cuando da. Pero lo hace para sí mismo. Se parece un fruto, sí, pero el origen no está en Dios, está en el hombre. Pero la paciencia tienes que dominarte. sí. Amor es lo mismo. Afuera en el mundo no hay amor. Hay romance, hay emociones bonitas, pero no hay amor. ¿No? El amor es una característica de Dios, no un sentimiento humano. Entonces, no se encuentra así. La tercera cosa que mencionas, la paz. Bueno, el mundo no está en paz. La gente está en estrés todo el tiempo. Sí. Solamente la gente espiritual, y no es una que es decir, superior, no, es la gente que ha nacido de nuevo y que ha accedido a la vida espiritual. Sí. Porque mientras Cristo no está en ti, vives en la carne. Sí. No hay manera que tengas una vida espiritual. Es ahí donde está el gran engaño de las filosofías y de las religiones, y especialmente las asiáticas, ¿no? Que hablan de la vida espiritual cuando todo lo manejan en la mente. Porque no puedes tener acceso a lo espiritual si el espíritu está muerto. Sí.
pues, de una copia finalmente de lo que es lo verdadero espiritual. Porque cuando estamos en lo espiritual, estamos en poder. Sí. Y una de las cosas que controlamos cuando se manifiesta el poder es nuestra carne, nuestras emociones, Sí, nuestra manera de reaccionar. Así es. El primer lugar donde vas a ejercer poder es sobre ti. Ajá, así. Antes de ejercer poder sobre circunstancias o sobre los demonios o sobre cualquier otra cosa que viene en contra de la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, esa es la manifestación de que somos espirituales. Porque lo natural no tiene el nivel de poder de lo espiritual. Y hay cosas que no se van a controlar a través de la carne. Así es. ¿No? Y eso es bien importante. De hecho, la cosa más difícil de controlar en el mundo es la mente. Sí. Es tremendo. ¿Por qué? Pues porque está en una tormenta tan grande que no sabe lo que tiene que hacer. Por eso Juan, cuando dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas a la abundancia de la paz, del gozo, de todo esto, y que tengas salud, dice, así como prospera tu mente. El alma es donde está la mente. Sí. Entonces, ¿qué dice ahí? Una cosa tremenda. Todo lo que Dios está prometiendo, si no logras a controlar tus emociones, olvídalo. Sí, cómo no. No lo vas a tener. Sí, de hecho, la fe es el producto de emociones bajo el reposo. Dice la fe opera por el oír la palabra de Dios. Entonces, creo yo que la fe que produce obras correctas viene a razón de que nuestra alma está en paz, Sí, claro. de que nuestra mente está en paz. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a veces nos pasa en la iglesia, ¿no? Hay gente que Dios le da un don de profecía, o ya están trabajando en el don profético ya como profetas. Pero luego a veces, esos profetas locos, ¿no? Profetas locos que no tienen sus emociones correctas, no están sus corazones sanados. O sea, un ministerio profético en un corazón incorrecto va a producir un desorden. El caso de Balaam. Sí, claro. O sea, su corazón, su mente estaba en otro rollo y quería llevar a cabo un ministerio incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que esa gente que opera en esos dones proféticos o de discernimiento de espíritu, o los inspiracionales, más que todo, es que llegan, tengo una palabra de Dios para ti. Hay que aprender como pastores, ¿verdad?, a supervisar a esas personas. Sí. Porque trabajan dimensiones espirituales y no dudo que el don está ahí, pero también a veces pueden hablar desde las tinieblas. Claro. O desde un corazón que no es sano, no es correcto, una herida, más que todo. Sí. Es una herida. Entonces, a mí me ha pasado, ¿verdad? A veces hay algunos que les he tenido que decir, no, espérate. Oye, tengo una palabra para fulano de tal, pero yo sé que trae conflicto. Entonces digo, no, espérate. Claro. Porque si no me lo vas a destruir con lo que le vas a decir. O sea, uno tiene que cuidar que estemos en paz para que fluya lo correcto. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Y en el caso de Marta y María, María está bajo el control del espíritu de la palabra de Dios. Así es. Y ella está dejando que la palabra fluya. Pero imagínate, si hubiera habido una herida en el corazón de María, pues María se levanta, se sale del reposo y se pone al tú por Marta, que a la mera hora esa es la intención. Sí. La agresión tiene el carácter del agresor, como lo decíamos en el capítulo anterior de este programa. O sea, cuando dice, si tu enemigo te hiere en la mejilla derecha, que la intención de tu enemigo, cuando al golpearte, es sacarte de tu paz. Sí, claro. Y no solamente sacarte de tu paz, que te desenfoques de la palabra también, pero al mismo tiempo
vertir el veneno Sí. de la ofensa en ti. O sea, el agresor en sí lleva un espíritu agresor para transmitirlo. Junto con la agresión va el carácter del agresor. Sí, claro. Entonces, lo que el enemigo está buscando a través de Marta es, te agredo, el carácter de esa agresión va junto con, va contaminado ese carácter. La agresión lleva el carácter del agresor para vertirlo en María. Y si María hubiese tenido una herida, una abertura en su alma, se hubiese inmiscuido ese carácter y entonces se habría levantado y responderle de la misma manera. Pero, oh sorpresa, Marta no pensaba que María estaba bajo el reposo de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de emociones en reposo, estamos hablando de lo que Cristo produce en nosotros, no lo que nosotros producimos para Él. No. Y si recordamos la Escritura en el Antiguo Testamento, en la ley yo encuentro gracia. En la ley Sí, claro. yo encuentro gracia porque dice el Señor, 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Ese séptimo día es un día de gracia, es un día de reposo, no solamente de reposo religiosamente o de trabajo, sino un reposo en tu alma para estar conectado con Dios. Y yo le digo a la gente que ese día de reposo es donde tú disfrutas de la gracia de Dios. Obvio también en los otros 6, pero en los otros 6 yo trabajo. En los otros 6 días yo hago las obras para sobrevivir. Pero en el séptimo día tiene una connotación en la cual dice Dios, yo trabajo por ti. Entonces, no lo vamos a ver meramente religioso, sino simplemente en el acto del contenido de eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el séptimo día, dice Dios, si tú reposas en mí, si pones tu atención en la palabra, yo soy capaz de en un día darte lo que tú no produces en 6 días. Entonces, eso es gracia, eso es descansar en el reposo de Dios. Así es. Y entiendo yo muy bien la idiosincrasia judaica y la honramos y la respetamos, ¿verdad? Pero la ley no fue escrita para el gentil. No me quiero meter en esos asuntos, Claro. pero simplemente yo extraigo el contenido de ese mandamiento o de esa palabra, Sí. donde yo encuentro que el séptimo día de reposo es para que nuestras emociones sean nutridas por la palabra. Exacto. Y entender que Dios trabaja por mí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? María, yo voy a trabajar por ti. María, la palabra va a responder por ti. La palabra te va a permear. De hecho, hay una ley que se llama, en la física, hay una ley que se llama el mimetismo. Ajá. Que si yo toco este plástico, me convierto en plástico. Si yo toco este papel, me convierto en papel. Si yo toco un metal, me convierto en metal. Ese es el mimetismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? María está mimetizada por el carácter de Jesús. Así es. Amén. Sí. O sea, está sumergida en la palabra. Entonces la palabra está produciendo, como dice la escritura que leímos, la palabra de mi paciencia. Entonces la palabra contiene paciencia, la palabra contiene fe, la palabra contiene obras en reposo y la palabra produce obras de Jesús en mí. Así es. Wow. Sí. Eso es poder. Sí, amén. Es poder, ¿verdad? Palabra. Bien, pues vamos a dejarlo ahorita. Vamos a despedirnos de todos ustedes. Comparten esta enseñanza. Mucha gente necesita
escuchar esto Así y empezar a conocer el reposo que podemos tener en nuestras emociones. Entonces, compártenlo, suscríbanse al canal y si por primera vez nos estás viendo, pues ahí ponle suscribir para que estés enterado de todo lo que producimos en este ministerio. Y recuerda, siempre en victoria.